Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Ya estamos de regreso y como lo dije en la editorial del programa de hoy, tenemos un invitado que viene de la región del Biobío y en particular es un investigador muy reconocido en el ecosistema de innovación y transferencia tecnológica. Es un investigador de la Universidad de Concepción, profesor titular de la Universidad de Concepción. Ya ustedes lo pudieron ver en nuestras redes sociales. Nuestro invitado de hoy es Pablo Aquebeque, ingeniero civil electrónico y doctor en ingeniería eléctrica de la Universidad de Concepción, y también tiene un postdoctorado. Mezcló en ese postdoctorado, vemos la mezcla entre la transdisciplina que tanto se habla hoy en día del área de la ingeniería con el área de la medicina en UCL. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Legal Lab. Gracias por aceptar nuestra invitación de hoy. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación y aquí disponible para todas las preguntas. Oye, me hubiese encantado que hoy día estuviera mi co-conductor Pablo Acevedo, porque es coterráneo tuyo y le encanta cuando entrevistamos gente de región y sobre todo de tu región. Pablo, aprovechando ya que estás en nuestro programa, cuéntanos un poco. Nuestro programa trata de llegar a todo público, y para nosotros el componente de tecnología es fundamental. Desde hace un par de años se viene hablando de lo que es Industria 4.0, pero no sé si todos manejan realmente, en términos muy simples, qué es la Industria 4.0. Sí, mira, básicamente lo que sucedió en el mundo es que si nosotros miramos hacia atrás algunas décadas, todo el mundo estaba en el proceso de que hay que fabricar en el mundo y todo lo que se fabrica en el mundo se hace en China. ¿De acuerdo? Entonces todo el mundo entendía, oye, vamos a hacer esto, vámonos a China, los textiles a China, los zapatos a China y todo en este momento viene de China. Sin embargo, en algún momento algunos países empezaron a decir, ¿sabes qué? Esto ya China empezó a subir sus estándar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya no es tan barato como era antiguamente y por lo tanto todos los otros países empezaron a poder tener un poquito más de competitividad con capacidades instaladas. Eso fue uno. Lo segundo también que sucedió fue que algunos países empezaron a perder su capacidad de desarrollo, su conocimiento de manufacturero muchas veces. Entonces, empezaron a perder mucha capacidad de competir. Y otra cuestión súper importante que sucedió también es que la tecnología avanzó demasiado rápido en las últimas 2 décadas o 3 décadas. Y pasamos de estar con sistemas electrónicos como los televisores, los equipos, no sé, de salud o cuestiones de audio, a desarrollar sistemas sumamente inteligentes como un celular con capacidad de recolección de datos, medir cosas, hacer procesamiento, enviar estos datos. Y por lo tanto empezó a haber toda un mundo, ¿cierto?, nuevo que estaba apareciendo y que venía con todo esto que eran los datos adicional y que antes no existía, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ahí entraron todos los algoritmos, la inteligencia artificial y toma de decisiones. Por lo tanto, básicamente lo que se habla en el mundo son dos conceptos. Uno es la manufactura avanzada, ¿de acuerdo? Que es una cuestión que se ha hablado mucho en Estados Unidos, en España, en China mismo, en Japón, pero también la industria 4.0, que dicen los alemanes, desarrollaron el concepto de industria 4.0 y que básicamente es esta cuarta revolución industrial que dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos capacidad de manufactura, tenemos procesos digitales para hacer manufactura, impresión 3D y un montón de otras cosas, pero además tenemos esta nueva revolución que son los datos. Y a esa le llamaron la cuarta revolución industrial, básicamente, ¿de acuerdo? Que es todo lo que tenemos en procesos digitales con datos, entonces nos están entregando una visión muy distinta de los procesos industriales, sociales en sí. ¿Verdad? Entonces, esta cuestión de nuevas tecnologías digitales con capacidad de datos para tomar decisiones, tener mucha información, algoritmos, inteligencia artificial, es esta cuarta revolución industrial finalmente. Oye, Pablo, ¿y cómo lo hacemos en nuestro país? Porque tenemos industrias bastante aversa al riesgo o bastante tradicionales, llamémoslo así: la agricultura, la minería. ¿Cómo impacta? Piénsalo desde los auditores que nos están escuchando y viendo también. ¿Cómo impacta esta industria 4.0 y de la manufactura avanzada en esa industria en particular? Y mira, lo que hemos visto, nosotros tenemos en el Centro de Industria 4.0, acá en la Universidad de Concepción, y trabajamos con distintas instituciones a nivel regional y nacional, tenemos varios proyectos. Lo que hemos visto es que hay empresas que se han dado cuenta, ¿de acuerdo?, de que en realidad tienen que subirse a este carro si no van a desaparecer. Lo han entendido, ¿de acuerdo? Y no saben bien cómo hacerlo. Por lo tanto, ahí acuden mucho a especialistas para que les ayuden cómo poder implementar esto en mi línea productiva de tal manera que sea más eficiente, o cómo reducir
la huella de carbono o los consumos energéticos a partir de nuevas tecnologías que nos entreguen cierta información acerca de nuestro proceso, pero además también hay otros que dicen, perfecto, yo ya no puedo seguir vendiendo los productos que he estado vendiendo toda la vida por 40 años, sino que tengo que dar el salto y pasar a la generación de un producto tecnológico porque ya mi competidor ya se hizo súper eficiente y no puedo competir por precio. Entonces, hay muchas empresas, muchos ejecutivos que se están dando cuenta que tienen que subirse a esto. Hay otros que lamentablemente no están así, ¿verdad? Son muy conservadores y yo te diría que principalmente las grandes empresas son las súper conservadores porque tienen un negocio ya sumamente seguro, por así decirlo. ¿De acuerdo? Son los medianos y más pequeños los que están siempre atreviéndose, yendo con riesgos mucho más avanzados, tienen menos recursos al mismo tiempo, por lo tanto les cuesta mucho acceder a especialistas que le ayuden a esta cuestión, que es mucho más técnica además, ¿verdad? Mucho más especializada, pero tienes esos dos mundos, nosotros los vemos día a día, ¿verdad? En nuestra relación industrial, de distintos ámbitos. Nosotros trabajamos con empresas del área de servicios para minería, como minería también en sí misma, en la celulosa, forestal, porque estamos muy cercanos acá en la región del Biobío a ese tipo de empresas, o también en el sur, por ejemplo, de Chile, en el área acuícola, ¿verdad? Que están llevando con modificaciones a la forma de hacer el negocio que los obligan a integrar tecnología para poder hacerlo sustentable en el futuro. Por lo tanto, se están dando cuenta que lo tienen que hacer, ¿ah? Y por eso han dado el salto finalmente, se están integrando. Pero hay estos dos mundos, ¿ah? Yo lo he visto muy de cerca. La semana pasada tuvimos de invitada a Isabel Salinas, que nos contó un poco de la ley de incentivo tributario y nos contaba que a pesar de todas las facilidades que ha entregado la ley, todavía hay empresas que no están utilizando y todavía a veces también hay cierto desconocimiento de algunas empresas del instrumento, también a veces hay desconfianza en torno al ecosistema, a pesar de que las universidades han madurado muchísimo en cuanto a la vinculación con el entorno respecto a lo que es transferencia de tecnología, respecto a lo que es I+D aplicada. Y ustedes desarrollaron hace muy, no sé si tan poco tiempo, pero es nuevo, relativamente nuevo, el centro de la industria 4, para la industria 4.0. Sí. ¿Cuál es el objetivo y en qué contexto nace este centro? Mira, este centro nace de distintos puntos que estaban medio confluyendo en que necesitábamos hacer algo dentro de las universidades. La Universidad de Concepción en particular ha tenido siempre un espíritu muy, muy de desarrollo, ¿de acuerdo?, de la ciudad y por lo tanto, en particular en Concepción, ¿cierto? Nació en Concepción por una revolución de las personas, ¿cierto?, contra el Estado central en el momento para formar una universidad cuando el Estado no estaba dando el servicio en ese momento. Entonces, bueno, teniendo eso como lógica, también ha sido uno de los espacios para poder desarrollar industria, hablar de industria pesada como la siderúrgica, la forestal y celulosa, ha trabajado mucho en minería por hartos años. Entonces ahí hay mucha relación industrial, de la Facultad de Ingeniería es muy, muy fuerte en ese sentido, pero además también en cómo nos orientamos a este nuevo futuro, y ahí Corfo también ha sido fundamental para poder hacer esto. Lo primero es Ingeniería 2030. Es decir, cómo estamos preparando a nuestros ingenieros para esta nueva era, ¿de acuerdo? Y lo estamos haciendo en forma eficiente o seguimos con las mismas tecnologías, técnicas, ¿cierto? Y preparándolo exactamente igual que hace 30 años atrás. Y nos obligaron a pensar qué era lo que se necesitaba cambiar. Y lo están haciendo en varias universidades en el país. Eso fue uno. Lo otro era esta relación industrial que estaba cambiando muy rápidamente y que los académicos e investigadores que estaban participando y que tenían esta relación veían día a día. Entonces ahí se formó un grupo y empezó a trabajar en cómo poder implementar metodologías para trabajar con la empresa mucho más cercanamente, para desarrollar tecnología y que se redujeran los tiempos, donde también las confianzas se establecieran de mejor forma, ¿verdad? De poder trabajar en conjunto y que no existiera lo que hasta el día de hoy existe, ¿cierto? Es esta desconfianza en que en realidad la academia no va a llegar por los tiempos, ¿de acuerdo? Pero también las empresas definieran bastante bien lo que querían y no tratar de entregarle, por así decirlo, ¿cierto? Problemática a la universidad y lo tiene que resolver solo, sino que hay que trabajar en conjunto. Y ahí empezamos mucho a establecer estas metodologías, formas de trabajo, cuáles tecnologías podían ser las aplicables en el corto plazo y las empezamos a integrar, y algunas otras que necesitaban ser desarrolladas, ¿cierto? Buscar los socios estratégicos para poder desarrollarlo, ¿verdad? Y entonces este centro nace desarrollando tecnología en distintos niveles. Tenemos
trabajos que son en I+D puro, es decir, que tienen un grado de incertidumbre bastante alto y que se demoran normalmente más tiempo, pero que además también requieren recursos humanos avanzados y una cantidad de recursos importante. Pero también ayudamos a empresas con tecnologías que ya son más maduras, ¿de acuerdo? Que cuesta, porque no tienen los especialistas, cuesta instalarlas, pero que ya no hay que desarrollarla. Entonces es una cuestión, ¿cierto?, de hacer el proyecto, instalarlo, trabajar en conjunto para poder sacarle provecho a esta tecnología. Y también un tercer nivel que muchos de nosotros le llamamos tratamos de que sea muy cercano, ¿cierto?, pero un proceso de alfabetización tecnológica. ¿Verdad? Es decir, cuando estamos hablando de tecnología, del machine learning, inteligencia artificial, de la manufactura aditiva, del cloud computing, ese tipo de cuestiones, ¿qué significa eso para una empresa? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo puede utilizar? ¿Qué es en realidad? ¿Está cercano a ello? Y ahí ayudamos mucho a las empresas que entiendan esto y sepan realmente lo que es. Así que empezó esto por estas necesidades y estos desafíos, principalmente desde la Corfo, y empezó a desarrollarse, a trabajar en conjunto, y ya llevamos cerca de 5 años trabajando con empresas y desarrollando estas soluciones tecnológicas, y hemos generado una confianza importante. Y eso nos permite en este momento tener esta interacción. Y dentro del centro, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo o las orientaciones que está teniendo en relación a esta industria 4.0? Porque lo estábamos conversando recién. Aplica en distintas industrias, Exacto. celulosa, minería. Ahí es donde vienen los conceptos como AgTech en el mundo agrícola, que es tan poco receptivo, a mí, eso es opinión personal, tan poco receptivo de estas nuevas tecnologías que están apareciendo, le cuesta todavía. La minería dio un cierto cambio, hizo un cierto cambio ya, pero creo Sí. que la agricultura todavía ha estado más reacia a hacer ese cambio. ¿Cuáles son estas verticales o líneas de trabajo que está teniendo el centro? Mira, nosotros definimos alrededor de 8 líneas de trabajo. Sin embargo, las que efectivamente se están trabajando en este momento son 3, y las otras están creciendo de a poco. Las más fuertes son en este momento sensorización y sistemas inteligentes. En algunos lados también se le dice sistemas ciberfísicos, es decir, que juntan el mundo ciber y dato con el mundo físico y empiezan a generar estos modelos. ¿Verdad? Entonces, sensorización y sistemas inteligentes es la primera. La segunda es manufactura aditiva industrial, ¿verdad? Es decir, no la impresión 3D que conocemos típicamente en los Fab Labs, ¿cierto?, para hacer juguetes y algunos accesorios, sino que cómo esto en realidad se ha aplicado a la industria, cómo poder generar productos industriales a partir de esto. Esa es la segunda línea. Y la tercera línea tiene que ver con materiales compuestos, materiales livianos para estructuras, ¿verdad? Estructuras industriales, infraestructura, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 líneas en las cuales se está desarrollando en este momento el centro, y los cuales tiene la mayoría de sus proyectos. Y en ese sentido, Pablo, ¿tú ves a Chile preparado para toda esta revolución 4.0 de industria 4.0? Mira, yo creo que va en buen camino respecto a nuestros vecinos. Hay que ponerse en contexto también, porque esto necesita mucha infraestructura, mucha inversión. Eh, Antes de la pandemia, el año 2019, las estadísticas decían que en Alemania, o sea, un país muy desarrollado, industrialmente muy potente, solo un 7% de las empresas estaban trabajando en la industria 4.0 oficialmente. Entonces, en realidad es una cuestión que está creciendo en Chile, en el mundo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto todavía hay un porcentaje bastante bajo de empresas que están tomando esto. Sin embargo, debiera aumentarse. Yo creo que estamos preparados, estamos en ventaja respecto a nuestros vecinos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tenemos que aprovechar esas ventajas competitivas que tenemos, pero estamos bastante lejanos todavía de países industrializados fuertes. El otro día leía una entrevista, de hecho, me parece a la ministra, ojalá no me equivoque, y una de las prioridades que hablaba ella como área era inteligencia artificial, como una de las áreas prioritarias para el país. ¿Cómo ves tú en la que tenga que ver con la formación de las nuevas capacidades profesionales, infraestructura? En el buen sentido, no me refiero solo a fierro, sino a la Mm, infraestructura institucional para enfrentar ese desafío, inversión también, para exacto. enfrentar ese desafío de inteligencia artificial. Vimos hace un par de meses atrás como un ciberataque que dejó bien débiles algunas de nuestras redes que son estratégicas. Y Exacto. eso es algo que los que estamos en contacto con la tecnología o estamos revisando prensa, sabemos que es algo que va a venir en escalada. Mm. ¿Ves que tenemos las condiciones y la formación y los profesionales para enfrentar este desafío de inteligencia artificial? Mira, yo creo que está en proceso
digámoslo, transformación. Tenemos especialistas muy buenos en Chile, eso sí, en inteligencia artificial, en las universidades y en algunas empresas dedicadas a esto, ¿verdad? Especialistas reconocidos a nivel mundial, ¿verdad? Ahora, eso ha sido lógicamente por todo el desarrollo de la investigación que ha tenido, ¿cierto?, Chile en esta área, y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos gente que ha estado dedicada a esto. Sin embargo, lo que yo veo que está siendo insuficiente para poder hacer una transformación industrial o social importante, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que crecer y ahí, lógicamente, esta política de la integración de inteligencia artificial empieza a ser sumamente importante. Pero hay una cuestión súper chora aquí, digo yo, excepto cuando conversamos acá con los colegas acerca de cómo integrar este tipo de cuestiones a nuestra sociedad, y es que estos programas de inteligencia artificial no solo se queden en la teoría y en la forma en la cual se desarrolla la inteligencia artificial, sino que haya un área de aplicación sumamente importante y rápida de esto, ¿verdad? Entonces, desarrollas tecnología, desarrollas, como dices tú, ¿cierto? Esto no tiene que ver con infraestructura, fierro, sino que mucho también son algoritmos y ese tipo de cuestiones. Desarrollas esto, ¿de acuerdo? Y lo implementas rápidamente en procesos y empiezas a aplicar y empiezas a mejorar y le empiezas a sacar KPI. Y no te quedas en la teoría de la inteligencia artificial validada, ¿cierto? Con un algoritmo solamente. Yo creo que eso ha estado permeando en los grupos de inteligencia artificial, no tan fuerte como yo quisiera, pero ha estado permeando para poder hacer el desarrollo de la inteligencia artificial al mismo tiempo que se va haciendo el desarrollo de las aplicaciones en la inteligencia artificial en Chile. Que eso es lo que vemos que está sucediendo en el mundo y ha sido famoso, ¿cierto?, en el último año, principalmente a nivel mundial. En tu respuesta, Pablo, nos comentabas de que, y algo que comparto plenamente, esta es la última pregunta antes de irnos ya al primer bloque, porque se pasa muy rápido. Sí, súper Nos rápido. comentabas de que tenemos buenas capacidades, y de hecho el mismo VP de Corfo, hace un tiempo año atrás, cuando era era investigador, hizo un estudio respecto cuántos papers chilenos se citaban en patentes de Estados Unidos y en otros países, y era un número no menor, bastante interesante. Sin embargo, algo pasa en el camino que llega a una desconexión, que esa buena ciencia no se transforma en algo aplicado que tú dijiste. Sí. O no termina conectando con algo concreto, un bien o servicio en la sociedad o en el mercado. ¿Por qué no está pasando eso? Mira, nosotros hemos estudiado este tema con experiencias locales, locales me refiero a nacionales, ¿cierto? Y básicamente lo que uno ve es que las universidades en sí tienen muy buenos científicos, tecnólogos, ingenieros, de acuerdo a distintas áreas y especialidades, pero la función de las universidades es llegar hasta los conceptos, no sé si, bueno, tú vas a estar cercano, no sé si las personas que nos están escuchando, pero hasta lo que se llama el TRL 4, ¿de acuerdo? Que en esta cierta forma de definición, el madurez tecnológica desde una idea hasta que realmente llega al mercado se divide en 9, ¿cierto? Etapas, digámoslo así. La 4 lo que dice es que se desarrolló una idea, se generó una solución, se implementó a nivel de laboratorio y se probó, ¿de acuerdo? A nivel de laboratorio. Y eso es lo que por definición las universidades hacen desde el proceso de investigación. Sin embargo, cuando ya vamos a pescar esta cuestión y la vamos a probar en un ambiente industrial, en un ambiente clínico, por ejemplo, para aplicaciones en salud, eso es lo que se llama el ambiente relevante, el ambiente real, en condiciones controladas y no controladas. Y eso ya requiere otro tipo de inversiones y necesita apoyos distintos, ¿no? Entonces, esos apoyos no necesariamente se encuentran en las universidades. Y si uno ve las experiencias de los países desarrollados, principalmente Norteamérica, Europa y Asia, lo que hacen esos espacios de saltar de los TRL 4 hasta los TRL 7, 8 y 9, después, ¿cierto?, para que ya salga al mercado, son lo que se llaman los centros tecnológicos, ¿de acuerdo? Es decir, no hacen investigación fundamental, no hacen nuevas ideas, ¿de acuerdo?, sino que toman algo que ya está validado a nivel de laboratorio, que ya pasó, ¿cierto?, esa validación de ideas, ¿cierto?, e investigación fundamental que hace la universidad y lo empezó a transformar en una solución tecnológica aplicable. Y tienen la expertise ahí, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo veo que aquí nos hace falta. Veo algunas iniciativas, pero pocas todavía. De hecho, Pablo, ese tema vamos a dejar inmediatamente invitados a nuestros auditores para que nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero vamos a retomar ese tema a la vuelta de la pausa, porque vamos a hablar ahora un poquito también del ecosistema y por qué nos está pasando esto de que nos estamos quedando en el paper, pero no estamos llegando finalmente a la innovación. Vámonos de Perfecto. inmediato entonces a nuestra segunda pausa musical. No se muevan y volvemos en unos pocos minutos para retomar la conversación con Pablo Quevedo.
Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio.